Empecé a fingir que iba al trabajo solo para volver a verlo. Así de perdida estaba. Cada mañana durante 3 semanas tomaba el metro de las 8:10, el que no había necesitado desde que empecé a trabajar desde casa, solo para sentarme frente a un hombre que no sabía que yo existía. Mis amigas hubieran llamado a esto obsesión. Mi terapeuta hubiera hablado de patrones de evitación. Yo simplemente lo llamaba la mejor parte del día. Siempre llevaba un libro. Nunca el mismo 2 veces. Lo sostenía como otras personas sostienen el café durante el invierno, como si le dieran calor desde adentro. Sus dedos eran largos, inteligentes. Las uñas cortadas al ras. A veces doblaba la esquina de una página con cuidado, y yo me preguntaba si marcaba un fragmento que lo había golpeado o si simplemente era un hábito. Nunca levantaba la vista. Nunca parecía notar la ciudad moviéndose tras la ventana, ni el ruido del tren, ni a mí, especialmente no a mí. Yo era experta en no ser vista, así que al menos teníamos eso en común. Me decía a mí misma que era inofensivo, una cosa pequeña y privada, el mejor momento de una vida tranquila que había elegido o que me había elegido a mí. Trabajo en casa, silenciosa, ordenada, previsible, nada sorprendente, nada que duele. Luego llegó él, nunca le hablé. No era tan valiente ni tan imprudente. Nunca estuve segura de cuál de las dos cosas me frenaba. La valentía parecía un salto demasiado grande. La imprudencia implicaba riesgo y el riesgo implicaba que algo podía cambiar. Era más fácil mirarlo en silencio desde mi asiento cerca de la puerta, con mi propio libro que fingía leer, memorizando la forma en que pasaba las páginas, la concentración en su mandíbula, la única cicatriz, pequeña cerca de su clavícula, que brillaba cuando la luz del túnel atravesaba el vagón. Me inventé historias sobre él. Escritor que rechazaba la tecnología. Profesor de literatura que leía para preparar sus clases. Traductor que buscaba palabras en idiomas que sus ojos iban a encontrar en las próximas líneas. Las historias eran mucho más seguras que la realidad. En las historias, yo tenía un papel. En la realidad, solo tenía un asiento y un corazón que aceleró su ritmo de forma patética la primera mañana que lo vi. 3 semanas exactas duró. Nunca me planteé que pudiera terminar. Los rituales no terminan, ¿verdad? Son perpetuos, son sagrados por su repetición. Pero todo lo que existe en el tiempo tiene una fecha de vencimiento. Entonces, un jueves, no estaba. Miré su asiento vacío durante todo el trayecto, esperando que subiera en la próxima estación. O la siguiente. Cuando el tren se detuvo en mi parada, ese asiento seguía vacío. Sentí algo vergonzosamente parecido a la pena, a esa pena que se extiende desde el pecho hasta los extremos de los dedos. Quería creer que simplemente había tomado un día libre. El viernes tampoco estaba, ni el lunes, ni la semana siguiente. Esperé 10 días antes de dejarme a mí misma rendirme. Luego dejé de tomar el metro de las 8:10. Pasaron los meses. Septiembre llegó con su luz de miel y sus promesas de comienzos que nunca se cumplen completamente. Lo fui olvidando como se olvida un sueño, no de golpe. Los sueños no funcionan así, sino poco a poco hasta que solo quedó la sensación. La sensación de alguien que se sienta cerca tuyo y respira al mismo ritmo. La sensación de ser mirado sin que lo sepas. La sensación de pertenencia a alguien que nunca te pertenecerá. Volví a mi vida silenciosa. Reuniones por video, cafés fríos, novelas que leía pero no recordaba,
el tipo de existencia que la mayoría de la gente hubiera llamado segura. Yo la llamaba el tiempo que pasa entre las cosas que importan. Luego, en un sábado que se parecía a cualquier otro, entré en una librería de viejo buscando nada en particular. Una de esas tiendas, donde los libros se apilan como si alguien hubiera abandonado una biblioteca entera, y todo estuviera condenado a la lentitud. El olor a papel antiguo y humedad me rodeó como un abrazo. Él estaba detrás del mostrador. Supe quién era antes de levantar completamente la vista. Fue la forma en que sostenía una pila de libros, esa serenidad que parecía extenderse desde su cuerpo hacia todo lo que tocaba. Luego levantó la cabeza y me vio. Por un segundo, ambos simplemente respiramos. Levantó la vista y algo cruzó su cara, no exactamente reconocimiento. Fue más sutil. Fue la expresión particular de alguien que también había estado mirando, que también había guardado silencio, que también había tenido demasiado cuidado para hablar. Se movió. Sus manos alcanzaron algo que estaba debajo del mostrador y mi estómago hizo una cosa rara, como si saltar fuera del tiempo. Deslizó un libro por el mostrador sin decir nada. Bajé la vista. Era el libro que estaba leyendo la primera mañana que lo vi en el metro. Ese que recordé porque lo sostenía de una manera especial, como si cada página fuera un secreto. La tapa era de un azul tan profundo que parecía contener el océano. El lomo estaba desgastado. Otras manos lo habían abierto miles de veces antes de él. Mis dedos temblaban cuando lo toqué. Levantó la vista y vi algo en sus ojos que me dijo que esto no era accidental, que esto no era azar, que durante todos esos meses, mientras yo estaba olvidando poco a poco cómo se sentía mirarlo, él estaba aquí guardando un libro, esperando. La pregunta que quería hacer quedó atrapada en mi garganta. ¿Cuánto tiempo hace que lo guardas? ¿Cuándo decidiste que podría volver? ¿Viste mi cara? ¿Alguna vez levantaste la vista? Pero ambos sabíamos algo sobre el silencio. Sabíamos que era más que ausencia de sonido, era un lenguaje en sí mismo. Abrí el libro. En la primera página, con letra cuidadosa que no reconocía pero que se sentía íntima, había una fecha. El día después de que lo vi por primera vez. Debajo, una línea de un poema que no había leído, pero que de repente lo quería más que cualquier cosa. Verte en el espejo de mis silencios. No eran sus palabras. Eran de alguien mucho más antiguo. Pero en ese momento, sentadas en esa librería donde los libros guardaban secretos de gente que se atrevía a escribir lo que no podía decir, comprendí algo. Él también había sido un corazón que aceleró su ritmo. Él también había sido alguien que mira pero no es visto, que espera pero no espera nada. Él también había tomado ese viaje de ida y vuelta en el metro, no porque necesitara ir a ningún lugar, sino porque alguien más estaba viajando en dirección a él. Y cuando me fui, él también me seguía, no con el cuerpo, con los ojos que finalmente se levantaron. Extendí mi mano por el mostrador. Él la tomó. Fue casi un susurro. Fue todo lo que necesitábamos decir. Llamarse de las cosas es peligroso. Nombrar lo que hay entre dos personas que apenas se conocen pero se han mirado a través de todas las ventanas de sus vidas. Es arriesgado porque una vez que lo nombras, ya no es privado. Ya no es solo tuyo. Se vuelve real. Pero algo en su forma de sostener mi mano me dijo que él había entendido lo que yo todavía estaba aprendiendo, que la realidad era exactamente lo que ambos habíamos estado buscando todo ese tiempo. No cómo te llamas, no eras tú en el tren,
no la avalancha de preguntas que el mundo esperaría. Solo su pulgar rozando el dorso de mi mano, lentamente, como si estuviera leyendo la escritura en braille de mis propias líneas de vida. Y yo comprendí que el libro no era el final. El libro era solo el marcador. El libro era el puente que ambos habíamos construido en silencio, página a página, día a día, mirando sin mirar. El libro era la prueba de que a veces los encuentros más profundos son los que ocurren cuando nadie está diciendo nada en absoluto. Solté su mano cuando la puerta de la librería se abrió y otra gente entró. Fuimos pragmáticas como si no hubiera pasado nada, como si el mundo no se hubiera reconfigurado en los últimos 5 minutos. Pero mientras me alejaba hacia los estantes, sentí su mirada. Finalmente, después de todo este tiempo, finalmente sus ojos estaban conmigo. Y en mi bolsa, el libro que había esperado meses para encontrarme. El libro que dijo todo lo que ambas necesitábamos saber. Que alguien en algún lugar, en algún tren, a las 8:10 de la mañana, también estaba mirando. Que la obsesión a veces se llama amor. Que los silencios más ruidosos son los que ocurren entre dos personas que finalmente se ven.